Bueno, sin más preámbulos, para las personas que ya se encuentran sentadas, vamos a dar inicio a un invitado muy especial para que nos cuente un poco sobre la actualización normativa en Colombia. Para ello, le damos un fuerte aplauso a Jairo Cervera. Bienvenido, Jairo. Bueno, muy buenos días para todos. Es todo un placer de parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública estar aquí interviniendo en esta jornada de la mañana. Quiero iniciar agradeciendo a todos los organizadores y los patrocinadores de este evento y especialmente a la Fundación Universitaria Compensar, que ha ofrecido esta sede tan maravillosa, tan bonita. Entonces, especial reconocimiento para Gerardo y su equipo por este escenario tan bonito, tan agradable. Bien, nos convoca hoy entonces iniciar con una presentación relacionada con la normatividad contable, financiera, de aseguramiento e incluso de sostenibilidad en Colombia. Digamos que el tiempo es un poco corto, pero espero abarcar la mayor cantidad de temas posible. Y vamos a dar inicio entonces con esta primera diapositiva, en donde quiero contarles muy rápidamente quiénes somos y cuál es el debido proceso que debemos seguir para que estas normas internacionales, como ya lo mencioné, de contabilidad de información financiera, aseguramiento de la información y seguramente próximamente divulgación en temas de sostenibilidad, puedan incorporarse dentro de nuestro marco jurídico legal. Entonces, muy rápidamente, levanten la mano, por favor, quienes saben qué es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. No sean tímidos, yo sé que hay algo de frío, pero levántenla bien alto. Bueno, muy bien. Así no lo conozcan, lo van a conocer, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública resulta ser uno de los dos organismos en Colombia de la profesión contable, ¿sí? De la profesión del contador público. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública pues tiene su asidero en la Ley 43 del año 90, luego tiene un proceso de, digamos, transformación con base en la Ley 1314 del año 2009 y básicamente somos los llamados a quienes se nos ha encomendado la tarea de identificar las normas de aplicación internacional sobre los temas que ya les comenté y de presentar las recomendaciones tanto al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Luego entonces eso nos convierte en el organismo normalizador de la profesión. Esta es la conformación. A primera hora conocieron al consejero presidente Jimmy J. Bolaño. Él es designado por el presidente de la República desde el año 2022. También nos acompaña el día de hoy la consejera Sandra Consuelo Muñoz. Ella ha sido designada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ella inició su periodo hace un año ya. Tenemos a el más reciente consejero designado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Él se llama Jorge Hernando Rodríguez Herrera. Y si se dan cuenta, su designación es reciente, ¿no? Fue del 29 de enero del año 2025. Y quien les habla, Jairo Cervera, soy designado por el presidente de la República mediante el concurso, haberme ganado pues el concurso de méritos que también lideró la universidad, la Fundación Universitaria Compensar. Entonces, pues nosotros cuatro somos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Sobre nuestros hombros recae lo que ya les he venido contando, que es nuestro objetivo. Y también tenemos a 6 personas que nos ayudan mucho. Ellos son nuestros profesionales de apoyo. Y el día de hoy, pues tenemos a 4 de ellos presentes, a los cuales pues también les quiero extender un especial saludo. Entonces, esta es la organización del Consejo Técnico. Nosotros tenemos una designación por 4 años y posiblemente pudiésemos tener 4 años más de reelección, dependiendo pues de las diferentes carteras que ven aquí o de presentar y aprobar el examen público de méritos. Y bueno, a lo que vinimos.
el proceso de convergencia. El proceso de convergencia en Colombia, ¿qué implica? Que el Consejo Técnico, como lo mencionaba previamente, debe hacer una revisión de esos marcos internacionales en los temas de contabilidad, información financiera, aseguramiento de la información, y estar muy de la mano, estar muy de cerca con los organismos internacionales que son los que generan esta emisión de las normas internacionales. Entonces podemos ver a esta parte de la presentación a mano derecha para ustedes lo que es la Fundación IFRS. Seguramente la han escuchado. Y la Fundación IFRS hoy día tiene dos consejos. Tiene el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera, o IASB, por su sigla en inglés, y también tiene el Consejo de Estándares de Sostenibilidad, que es el ISSB. Realmente este es relativamente nuevo, se fundó en abril, si no estoy mal, del año 2023, y a la fecha ha emitido solamente 2 normas internacionales sobre temas de divulgación de información sobre sostenibilidad, la NIFS 1 y la NIFS 2. Seguramente ya las han escuchado. Volvemos entonces a el hermano mayor, que es el IASB, el International Accounting Standard Board, y esta entidad, que ya lleva mucho tiempo en el mercado, pues ha emitido diferentes tipos de normas. Tenemos en primera instancia las NIC, o Normas Internacionales de Contabilidad, tenemos las NIF, o Normas Internacionales de Información Financiera, y estas vienen acompañadas de unas interpretaciones, que son las SIC y son las CINIF. Y por supuesto, tienen también a su cargo la emisión de una norma internacional, también de información financiera, destinada a la preparación y presentación de estados financieros de las pequeñas y medianas empresas. Esto es sumamente importante, especialmente para los países de Latinoamérica, en razón a que un porcentaje importante de empresas pues se quedarían clasificadas, ¿no?, como pymes o pequeñas y medianas empresas. En una revisión rápida que hicimos justamente por una solicitud del IASB de más o menos cuántas empresas en Colombia tendrían que aplicar este marco contable, o al menos un porcentaje, si bien es cierto la torta desde la ley 1314, que fue cuando comenzó todo este trasegar de cuáles normas íbamos a aplicar y cuáles no, ha cambiado un poco. En todo caso, con esta información que recibimos de 3 superintendencias, pudimos establecer que hay un 65% de entidades que estarían obligadas a aplicar el marco de la NIF para las pymes en Colombia. Por lo tanto, pues denota una importancia bastante alta y hace parte también del trabajo que vamos a comenzar a desarrollar tan pronto tengamos la traducción oficial al español. Bien, entonces esta es la parte de las normas internacionales de información financiera. Por el otro lado, tenemos las normas internacionales de aseguramiento de la información. Y en este caso, quien es el ente emisor es el IFAC. A primera hora también, seguramente el señor Manuel Arias les estuvo comentando de qué es el IFAC, de qué se trata, cuáles son las normas que emiten. Y en nuestro caso, pues tenemos entonces la revisión y eventual recomendación sobre lo que es el código de ética, sumamente importante para nuestra profesión como contadores públicos, y desde luego todo lo que son las normas de auditoría y aseguramiento de esa información. Entonces, esta es la base que considera el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para comenzar a adelantar sus procesos de revisión y, por supuesto, la elaboración de las recomendaciones dirigidas a los ministerios que acabamos de mencionar. Otro tema muy importante es la forma en la cual nosotros comenzamos a desarrollar ese proceso, y el Consejo Técnico tiene una representación a nivel internacional. Hasta el año anterior, el consejero presidente fungía como director del GLENIF, el Grupo Latinoamericano de Normas, de Emisores de Normas Internacionales, y a partir de este año soy yo el que tiene esta dirección. Lo que estamos haciendo a través del GLENIF, ¿qué es? A través del GLENIF somos los primeros que como región, no solamente como Colombia, sino como región, comenzamos a atender los requerimientos del IASB. Ustedes saben que las normas son dinámicas. ¿Por qué razón? Porque el mercado es dinámico.
Ayer estábamos hablando de criptomonedas, de criptoactivos, hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial y muchas otras cosas más, el blockchain, etcétera. Y pues todo eso lo que genera es que los mercados se vayan moviendo rápidamente. Y eso a su vez pues se tiene que replicar ¿en dónde? En la presentación de los estados financieros. En esa medida lo que hace el IASB es revisar las normas que ha emitido y en consecuencia pues proponer actualizaciones, proponer enmiendas e incluso proponer nuevas normas internacionales. Entonces, en esa medida, el GLENIF es quien atiende inicialmente todos estos requerimientos, todas estas solicitudes de parte del IASB, y es que hemos considerado desde el GLENIF que es la mejor forma de hacerlo. Reitero, si bien es cierto, Colombia con su proceso, con su debido proceso, puede dar respuesta inmediata a estas solicitudes, pues la idea no es que hable solamente Colombia o solamente Argentina o solamente Venezuela o Brasil, sino que hablemos en conjunto para llamar mucho más la atención y de esa manera, por supuesto, ser escuchados en este organismo internacional emisor de las normas. Entonces, quiero contarles también muy rápidamente cómo se desarrolla ese proceso de convergencia hacia las NIF. Dando alcance a las funciones, a las competencias que tenemos, digamos que son 4 etapas, 4 pasos, los cuales nosotros tenemos que surtir para llegar hasta el punto final de las recomendaciones. El primer paso está relacionado justamente con lo que les comenté hace un momento, hacer una muy buena conexión con estos organismos internacionales, revisar las normas, analizar si son pertinentes para aplicarlas en Colombia y, por supuesto, todo esto lo tenemos que hacer siempre y cuando esos emisores internacionales generen los estándares en español, ¿sí? La razón, así quedó establecida la norma. Tiene que haber una traducción oficial al español. A veces nos preguntan, ¿pero por qué no ha iniciado el proceso, no? Dicen, pero es que acabaron de salir las NIF para las pymes en su tercera versión, salieron, se emitieron el 27 de febrero. ¿El Consejo Técnico qué va a hacer? Bueno, tenemos algunas alternativas para ir avanzando, pero hasta que no llegue la versión en español, digamos que nos vamos a sentir algo limitados para hacer las propuestas correspondientes. Esperamos entonces que IASB pues rápidamente genere esta traducción y todos desde ya están cordialmente invitados a participar en las mesas de trabajo, que justamente es el segundo paso o la segunda etapa que ustedes pueden ver aquí en pantalla. ¿Cuántos dijimos que éramos en el Consejo Técnico? 4 consejeros y 6 profesionales de apoyo, ¿de acuerdo? Entonces, como somos un grupo reducido con un nivel tan importante de recomendaciones de impacto, la ley también nos permite convocar a lo que se denominan comités técnicos o comités de expertos ad honorem, ¿de acuerdo? Y esta palabra ad honorem, pues implica gratuito, ¿no? Pero es muy importante mencionarlo y yo estoy muy agradecido con los contadores que por supuesto nos ayudan a desarrollar este debido proceso porque dedican unas horas importantes a hacer la revisión y el análisis de las normas, nos ayudan entonces a proponer cuáles serían, digamos, los mejores caminos para adelantar las recomendaciones y todo eso lo hacen por el amor a la contaduría pública, ¿cierto? Entonces muchas veces escuchamos que los contadores públicos somos desunidos, que estamos segmentados, pero cuando se trata de esto, la verdad que tenemos una muy grande acogida y nos colaboran mucho en el proceso. Entonces, estos comités que les comento, pues nos ayudan a desarrollar esas evaluaciones, revisiones y nos ayudan también a presentar una, digámoslo de esta manera, exposición de motivos, una justificación de por qué las diferentes normas internacionales deberían aplicarse en Colombia y de qué manera deberían aplicarse en Colombia, ¿de acuerdo? Entonces eso nos lleva al paso número 3. Cuando ya hemos hecho toda esta parte del debido proceso, ya tenemos las memorias justificativas, entonces ahí sí ya presentamos las recomendaciones a los ministerios, tanto al ministro de Comercio, Industria y Turismo como al ministro de Hacienda y Crédito Público. Y la cuarta etapa técnicamente ya no es de nosotros. Sin embargo, nosotros acompañamos muy de cerca ese proceso, porque pues tenemos que ir,
cuando es posible, a hablar con los ministros, a presionar el tema de la revisión por parte de estas carteras para que a su vez pues desarrollen los decretos correspondientes, lleven a la firma no solamente de los ministros, sino a la firma presidencial y se termine todo este debido proceso con el publíquese y cúmplase, ¿no? Y ahí ya es cuando comenzamos entonces en Colombia a aplicar estos marcos técnicos. Entonces, esto era pues, lo que quería que conocieran del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahora, ¿cuál es el marco o cuáles son los marcos técnicos normativos que tenemos en Colombia? Porque ya hemos hablado de la parte internacional, ¿cierto? Ya hemos hablado del IASBI, del ISSB, del IFAC, pero acá en Colombia, ¿a qué nos ceñimos nosotros? Entonces, como parte de la Ley 1314 del año 2009, se ha generado una serie de decretos con los cuales pues, nosotros encontramos a su vez los anexos técnicos. Estos decretos son el 2420 del año 2015, el 2483 del año 2018 y el 2270 del 2019, que lo que han venido haciendo es compilando una serie de decretos que se van emitiendo en la medida en la cual pues llegan esas diferentes normas internacionales o enmiendas sobre esas normas internacionales. Y en la parte de abajo tenemos, digamos, los anexos técnicos aplicables a cada uno de los actores principales. Entonces podemos encontrar 3 grupos de aplicación para los preparadores de la información que tienen que ver con las NIF, ¿cierto? Que técnicamente cuando hablamos de NIF, pues estamos hablando de normas internacionales, pero acá en Colombia a veces aplicamos algunas excepciones, lo cual implica que ya no deberíamos hablar tanto de NIF en Colombia, sino de normas de contabilidad e información financiera, basadas en normas internacionales. Y entonces tenemos que la normatividad que deben aplicar las empresas del grupo número 1 en Colombia, entiéndase las que están inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores o aquellas entidades de interés público o que cumplen algunos otros criterios, deben aplicar el marco de las normas plenas. Y ellas estarían entonces dentro del grupo número 1. Es muy importante entender que esta normatividad es para aquellos emisores de valores y entidades de interés público a nivel internacional, es decir, palabras más, palabras menos, aquellas que cotizan en bolsa de valores. Entonces se imaginarán que este marco pues, es muy robusto y tiene una serie de requerimientos importantes. Luego tenemos el grupo número 2, que es aquí donde pues, hay una interacción muy importante en Colombia, y no solamente en Colombia, también les mencionaba en América Latina, porque muchas entidades son pymes, son pequeñas y medianas. Y ahí lo que nos vamos a encontrar es este marco de normas de contabilidad e información financiera basado en la NIF para las pymes, ¿vale? Y tenemos el anexo 3. El anexo 3 es un anexo que contiene información para llevar la contabilidad y presentar estados financieros de las microempresas. Aquí en Colombia también sabemos que hay una informalidad muy alta y hay entidades o hay incluso personas naturales comerciantes que en la medida en la cual se van formalizando, pues van llevando contabilidad. Entonces aquí está este marco que también ha sido denominado como contabilidad simplificada. Y este marco del grupo número 3 está tan simplificado que, primero que todo, toda la contabilidad se lleva al costo. Entonces no vamos a hablar allí de un valor presente, de un valor razonable, de las NIF plenas o de las NIF para las pymes. Todo se lleva al costo. Segunda noticia, en esa misma línea, las entidades que aplican este marco, de acuerdo al cumplimiento de sus criterios, que si alguien está interesado, están en el decreto 1670 del año 2021, aplicable a partir del 1 de enero del 2023, no tienen que adelantar las valorizaciones o las revaluaciones. ¿Se acuerdan que a veces quedamos ahí un poco como inquietos de, tengo una propiedad, tengo que hacer un avalúo técnico, ¿cada cuánto tengo que hacerlo? No, tranquilos, para el grupo 3 no hay esa obligatoriedad. Y de pronto la buena noticia para muchos contadores que están aquí, yo sé que a todos los que nos acompañan, que ya son contadores en ejercicio, seguramente les gusta mucho el impuesto diferido. Tranquilos, el grupo 3 no requiere la aplicación del impuesto de renta diferido, ¿vale? Entonces, bueno, y un último dato, para ese grupo número 3 solamente se exige la presentación del estado de situación financiera y del estado de resultados.
claro, acompañado de las notas correspondientes. Ahora, si ya un gerente desea preparar y presentar un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujos, no tiene problema con hacerlo, pero sería más bien de manera voluntaria. Tenemos el anexo 6, que trata sobre el sistema documental, y también veo caras de gente con mucha experiencia que recordarán seguramente el decreto reglamentario 2649, ¿cierto? ¿Cómo extrañamos el 2649? Pero tranquilos, todo lo que decía en el 2649 no fue derogado. Algunas cosas que son propias de Colombia y que se retomaron del 2649 y quedaron incorporadas en el anexo número 6. Entonces, por ejemplo, las NIF no tratan sobre el tema de los soportes contables, los comprobantes de diario. Oiga, ¿y eso qué? ¿Dónde está? Tranquilo. En el anexo 6 se indica la manera en la cual se debe adelantar este tipo de actividades. Que necesitamos presentar unos estados financieros extraordinarios. ¿Y las NIF solamente hablan de qué? De estados financieros de propósito general. Ahí está el anexo 6. Entonces, también cordialmente invitados a revisarlo. Y tenemos ya el anexo 4, que es para los aseguradores de la información. En Colombia, digamos que normalmente tendemos a decir que los aseguradores de la información son los revisores fiscales, y por supuesto tienen una gran implicación allí, pero también hay ejercicios de auditoría que implican utilizar esas normas de aseguramiento de la información. Entonces, para aquellos que son auditores, revisores fiscales, el anexo 4 pues será el anexo donde encuentren las normas que deban aplicar. Y finalmente tenemos el anexo 5, que trata sobre las entidades que no cumplen con la hipótesis fundamental del negocio en marcha. Este anexo 5, ¿para quién sería entonces? Para aquellas entidades que entran en procesos de liquidación obligatoria o voluntaria y que al no cumplir con el concepto del negocio en marcha, pues ya no tendrían que estar dentro de ninguno de estos tres grupos de aplicación. Y esto también es Made in Colombia, ¿vale? Porque el IASB pues dice, dentro de mi alcance, pues yo necesito que las empresas den o tengan más bien una continuidad en el futuro, pero si ya no la van a tener, pues hasta aquí llego yo y ya la presentación de esos estados financieros corresponderá a cada una de las jurisdicciones. Entonces, este es nuestro marco técnico normativo vigente en Colombia. Y solamente he querido traer a colación esta gráfica que pueden ver a continuación para que nos puedan ubicar en este árbol de autoridades y actores principales en todo este proceso. Nosotros somos una entidad normalizadora, ¿sí? Nosotros no somos los que emitimos las normas, ¿de acuerdo? Tenemos ese debido proceso que les acabo de comentar. ¿Con qué propósito? Con el propósito de recomendar cuáles serían las normas que serían aplicables en Colombia. ¿Quiénes son los que sí tienen esa tarea? Las entidades de regulación. Tenemos entonces la de dirección, que es el presidente, y la de ejecución, que como ya lo hemos comentado, pues corresponde a estas dos carteras. Nosotros identificamos la pertinencia de incorporar esas normas en Colombia y ellos determinan la conveniencia, ¿vale? Y por supuesto, pues acá se pueden dar cuenta de las entidades de supervisión, que básicamente son las superintendencias, y entidades sumamente importantes que aparecen por aquí, un poquito abajo, pero no por eso son muy importantes, como sería la Junta Central de Contadores. Y las tres funciones principales que ellos ejercen, que son las de inscripción, la de inspección y la de vigilancia. Bueno, entonces aquí se pueden dar cuenta de que nosotros somos diferentes a la Junta Central de Contadores, pero no por eso, pues no vamos a decir que somos entidades menos importantes. Las dos tenemos unas funciones claras, bien establecidas y pues con un seguimiento muy juicioso. También tenemos otras partes claves muy importantes como son las firmas de auditoría, los preparadores de la información financiera, desde luego los usuarios de esa información financiera, porque al final todos pues tenemos que llegar al mismo punto, ¿no? Saber qué normas tenemos que aplicar y cumplirlas como corresponde. Muy bien. ¿Hasta aquí cómo vamos? Excelente. Veo a ver caritas, ¿alguien se está durmiendo o no? Que esté al lado, péguele un pellizco, colóquele su codazo. Bueno, muy bien.
Ahora vamos a entrar en lo que son las actividades estratégicas del Consejo Técnico. Si bien es cierto, nosotros tenemos que presentar un plan de trabajo cada 6 meses y tenemos múltiples tareas que desarrollar, aquí he querido traer específicamente las que tienen que ver justamente con la actualización de las normas contables, entiéndase las NIF plenas, las NIF para las pymes, las de aseguramiento de la información, entiéndase las NIAs o las NICE mejor, y también las propuestas que en este momento están siendo objeto de evaluación sobre las normas internacionales de divulgación de información financiera de sostenibilidad. Una vez más, ¿cuántos consejeros somos? 4. Hemos visto que eficientemente, si los 4 vamos para acá o si los 4 vamos para acá, pues se nos acaban los 4 años y no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestras competencias, de nuestras fortalezas, hemos decidido plantear algunas líneas de trabajo. Y nos encontramos entonces con el consejero presidente, quien es el coordinador de todo lo que tiene que ver con los temas relacionados con auditoría y aseguramiento de la información. La consejera Sandra Muñoz tendrá entonces la coordinación de los temas relacionados con las normas de sostenibilidad. Y en mi caso, pues tengo la coordinación de todo lo relacionado con las NIF, tanto plenas como para pymes, y desde luego cuando damos algún alcance de esta contabilidad simplificada, que serían las entidades que tienen que aplicar el grupo número 3. Muy bien, ese es el Consejo Técnico. ¿Cómo les pareció? Interesante, ¿no? Rapidito, cordialmente invitados. Ahora quiero dar un alcance técnico, ya muy técnico, sobre las normas internacionales que fueron, pues digamos, recientemente emitidas por parte del IASB. Tenemos en primera instancia la NIF número 18. ¿La han escuchado por ahí? ¿Qué va a hacer la NIF número 18? Va a modificar la manera de la presentación de algunos estados financieros que hoy día estamos preparando y presentando de conformidad con la NIC número 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón IASB ha decidido emitir esta norma internacional? Ha hecho unas evaluaciones en el mercado, pues para ver si es útil esta forma en la cual se están trabajando los estados financieros, y se ha dado cuenta esencialmente de 3 cosas. Lo primero, que no hay unos lineamientos claros sobre la forma en la cual se deben presentar los ingresos y los gastos de las empresas. Segundo, que hay algunos subtotales que son de uso común, de uso constante por parte de los inversionistas, pero que tampoco están de alguna manera reguladas, ¿sí? Y tercero, que cuando se va a presentar la información en las notas a los estados financieros, para algunos asuntos que son básicos, que son inmateriales, se presenta mucha información, pero para otros que realmente son importantes, si al caso los menciono, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo el IASB? En todo este sentido, lo que hizo fue una evaluación de 100 empresas y especialmente se concentró en el estado de resultados. Y de 100 empresas para las cuales desarrolló esta evaluación, se dio cuenta que 60 empresas generaban una sumatoria de algunos subtotales, valga la redundancia, que era diferente en cada caso, 60 de 100 estados financieros. Entonces, perfectamente esto, ¿qué implicaciones puede llegar a tener para un inversionista? Voy a tomar los estados financieros de la empresa 1 y voy a analizar su utilidad operacional. Voy a hacer lo propio con la empresa 2, voy a hacer lo propio con la empresa 3. Pero si cada empresa suma lo que quiere, ¿cierto? Para llegar a esa utilidad, pues adivinen qué es lo que va a pasar. Si bien es cierto, el usuario puede ver la línea de utilidad operacional, si no entiende cuál es el contenido, pues obviamente va a tomar unas decisiones que probablemente no sean las mejores. Entonces, en esa medida, dice el IASB, bueno, vamos a ayudar en 2 sentidos. Primer sentido, vamos a hacer una afectación en la estructura de presentación del estado de resultados. ¿A quiénes de aquí les gusta preparar el estado de flujos de efectivo? Fácil, ¿de cuadra siempre de una? Ahí ya hizo caras de, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero el estado de flujos de efectivo es un estado financiero sumamente importante. Tal vez, bueno, no voy a decir que es el más importante, pero contiene información de vital importancia para los usuarios
entendiendo que es allí donde se muestra cómo se está generando el efectivo y cómo se está utilizando ese efectivo, ¿cierto? ¿Y cuáles son las tres actividades que se presentan allí? De operación, de inversión y de financiación. ¿Adivinen qué? El estado de resultados se va a presentar por esas tres actividades a partir de la NIF 18. Claro, la idea ¿cuál es? Buscar algún tipo de sinergia, ¿no? Buscar un tipo de homogenización, si se quiere así, o de comparabilidad entre lo que es el resultado del ejercicio y lo que es el movimiento de los flujos de efectivo. Y entonces, pues ahí es donde entra el IASB y interviene. Ah, vas a mostrar las actividades de operación. Son esta, esta y esta. Las de inversión son esta, esta y esta. Y las de financiación son esta, esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces, con base en esos cambios, lo que se pretende es darle relevancia a tres aspectos que nos encontramos en el marco conceptual. Por un lado está mejorar la comparabilidad. Ya esos usuarios de esos 100 estados financieros van a saber específicamente cuáles son las actividades de operación, de financiación y de inversión, y ya sin ningún temor van a tomar los estados financieros de cualquier empresa y los pueden comparar, porque en principio todas deberían hacer una presentación de conceptos similares. Esto va a tener una implicación directamente en los subtotales. Segundo, se va a mejorar la transparencia. Y aquí entonces me salgo del estado de resultados y me voy a las notas a los estados financieros. ¿Quiénes de aquí presentan notas a los estados financieros? Las elaboran, ¿no? Las preparan bien juiciosos. ¿Sí siguen la NIC número 1? Excelente. Ahora hay que seguir lo que dice la NIC número 18. Pero además de los requerimientos habituales, vamos a tener que empezar a considerar las medidas de desempeño establecidas por la gerencia. Entonces, nuevamente, esos subtotales que hasta hoy día, de alguna u otra manera, no voy a decir que se están manipulando, pero no se están presentando correctamente, como ahora sí viene una estructura establecida en el estado de resultados, habrá que tomarlos y explicarlos en las notas a los estados financieros. ¿Cómo les parece? Y entonces llega un usuario y dice, ah, me está mostrando este número acá, y ya va a tener las cifras contra las cuales compararlas, identificarlas. Ah, eso salió de tomar esto y multiplicarlo por esto, o tomar este número y dividirlo entre este otro número. ¿Sí? Y obviamente, al explicarlas, pues las notas a los estados financieros van a ser todavía más abundantes. Pero todo esto es ¿con qué fin? Con el fin de proporcionar transparencia. Y finalmente tenemos la parte de la información útil. ¿Será que la información va a ser útil? ¿Será que ya va a ser comparable y va a cumplir con los requerimientos del marco conceptual? Pues es lo que se esperaría. Entonces, por eso el IASB se ha, digamos, desgastado de alguna manera en trabajarle a esta NIF número 18. Aquí muy rápidamente, pues el estado de situación financiera, el otro resultado integral y el estado de cambios en el patrimonio no van a sufrir cambios significativos. Sí lo va a hacer el estado de resultados y desde luego las notas a los estados financieros, y también vamos a tener un pequeño cambio, un pequeño ajuste en el estado de flujos de efectivo. Cuando nosotros vamos a preparar y a presentar el estado de flujos de efectivo, ¿desde dónde iniciamos? Si es que aplicamos el método indirecto. Desde el resultado del ejercicio, ¿verdad? Pero como ahora ese resultado del ejercicio identifica cuáles son las actividades de operación, de inversión y de financiación, pues ya no vamos a empezar desde todo el resultado final, sino desde el valor de los resultados operacionales. Entonces, ahí les dejo como campaña de expectativa, revisar la norma si está en español y pues empezar a mirar de qué manera va a afectar a sus empresas. Bien. Aquí simplemente paso esto rápidamente, seguramente vamos a tener acceso a las diapositivas más adelante, entonces para que puedan revisar un poquito más a fondo lo que tiene que ver con esta presentación. Aquí pues planteo un ejercicio muy sencillo, muy rápido, de lo que sería la presentación hoy día bajo la NIC número 1, al costado derecho lo que sería la presentación del estado de resultados bajo la NIF número 18. Si se pueden dar cuenta, miremos ahí donde dice otros ingresos operativos. Miren en qué nivel está
en la NIC número 1 y cómo suma al resultado operativo. Ahora, con la aplicación de la NIF número 18, ¿dónde debería quedar esos otros ingresos operativos? Siempre y cuando, como para el ejemplo, se trataran de ventas de propiedades de inversión. Miren que ya irían más abajito como actividades de inversión. Luego, entonces, eso inmediatamente lo que haría sería depurar de ese resultado operativo esa utilidad que seguramente no es una utilidad que se presente por acciones recurrentes. Miren, por ejemplo, la línea de costos financieros. Supongamos que esos costos financieros están asociados a la diferencia en cambio. ¿En dónde se encuentran en este momento? Se encuentran ya sumados prácticamente en el resultado antes del impuesto a las ganancias. ¿Qué nos dice la NIF número 18? ¿Usted puede identificar de dónde surgen esas diferencias en cambio? Claro. Tengo diferencia en cambio en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar. Tengo diferencia en cambio asociada, por ejemplo, a una cuenta de compensación, ¿sí? De efectivos y equivalentes. Ah, bueno, entonces tome esa diferencia en cambio y clasifíquela en actividades de operación, de inversión y de financiación. Y quiero simplemente dejar aquí como reflexión el hecho de que, si bien es cierto, esperaríamos que esta norma se comience a aplicar a partir del 1 de enero del 2027, vean que esto nomás de diferencia en cambio ya podría implicar un cambio significativo en la forma en la cual están manejando su software de contabilidad en las empresas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no esperen al 1 de enero del 2027, desde ya vayan revisando la norma, analizando los impactos y, por supuesto, haciendo los ajustes que consideren pertinentes. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? 5 minutos. Dios mío, bueno, bien. Tenemos aquí muy rápidamente el trasegar de esta norma internacional. Fue emitida en el primer semestre del 2024, específicamente en abril. Luego, el IASB propone su entrada en vigor a nivel internacional, por supuesto, a partir del 1 de enero del año 2027, como lo mencionaba. Pero aquí en Colombia tenemos que surtir el debido proceso, ¿vale? Entonces, como puede que nos rindan los tiempos, que estemos de buenas y que la firma presidencial llegue lo más rápido posible después del proceso, pues también puede que tengamos algunas demoras. Sin embargo, pues este es, digamos, el camino que queremos trasegar desde el Consejo Técnico. Esperemos a ver si lo podemos cumplir, ¿vale? Comercio, Hacienda. Comercio, industria y turismo. Sí, el señor Reyes, Comercio, Industria y Turismo, el MINSIT. Ellos son los que nos ayudan directamente, la Dirección de Regulación. Ajá. De la firma, de la agilidad, sí, depende en parte de ellos, de los dos ministerios, del ministro de Comercio, del ministro de Hacienda, y ya luego con esa firma de los ministros, ahí sí pasa a firma presidencial. ¿Sí? Tienen que ser las 3 firmas para que el decreto pueda quedar debidamente incorporado. Esperemos a ver qué pasa. Aquí todo es posible. ¿Sí? Vamos a trabajar y esperemos a ver si lo logramos. Si no, pues estaríamos hablando de repente del 1 de enero del 2028. Insisto, a veces por ir más rápido no significa que vayamos a obtener el mejor resultado. Lo importante es ir pues despacio, con buena letra y sacar las cosas que realmente tengan un impacto positivo para nuestra profesión y obviamente para la presentación de esos estados financieros. Bien, en estos 3 minutos que me quedan voy a resumir rápidamente lo que tiene que ver con la segunda revisión integral o la tercera versión del marco de la NIF para las pymes. IASB, que es el emisor de esta norma internacional, se ha fundamentado en 3 principios específicamente para generar una alineación entre el marco de las normas plenas y el marco de la NIF para las pymes. Muchas veces nosotros decimos, oiga, pero es que el marco de la NIF para las pymes es el mismo marco de las normas plenas. Entonces, si hay un cambio en las normas plenas, ¿inmediatamente esto replicará en el marco de la NIF para las pymes?
diera esa impresión. Sin embargo, el mismo IASB nos dice, no señores, son dos marcos independientes. Porque el marco de las normas plenas, ¿a quién le apunta? Aquellas entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas. Volvamos al tema de cotizan en bolsa de valores. Pero las pequeñas y medianas empresas tienen esa obligación pública. No, ¿cierto? Entonces para ellos hay un marco que, si bien es cierto, es muy parecido al de las normas plenas, está simplificado. Entonces partimos de lo que es la simplicidad en la preparación de esta tercera versión del marco de la NIF para las pymes. Ahora, ¿qué de todo lo que está enmarcado en el marco de las plenas realmente necesitan las pymes? Y hagamos un ejercicio muy rápido. ¿Cuántas normas internacionales hay? Quedan vigentes como 24 NIC, hoy día tenemos 18, 19 NIF, tenemos el marco conceptual, tenemos 5 SIC y tenemos 23 INIF, que son las interpretaciones. Mal sumados, son como 65 normas internacionales y el marco conceptual. ¿Cuántas secciones tenemos en la NIF para las pymes? Pregunta de preparatorio. 35 secciones. No son 35 NIF para las pymes, no, es una sola norma internacional, solamente que viene debidamente organizada en 35 secciones. Entonces, simplemente, ¿cuál es la comparación rápida que quiero hacer acá? Hay muchos más temas que abordan las normas plenas de los que aborda la NIF para las pymes, porque esos otros temas no son relevantes para una pequeña y mediana empresa. Y, por supuesto, siempre manteniendo lo que es la representación fiel. Aquí tomé prestado este gráfico de la fundación para mostrarles que hay 85 de 168 países que aplican de manera obligatoria este marco técnico normativo. Y pues por supuesto nosotros estamos aquí con azulito, ¿sí? Imagínense que el marco de las normas plenas es aplicado por 160 países, ¿sí? Pero aún así, pues el marco de NIF para las pymes no deja de ser relevante a nivel internacional. Entonces, eso es lo que quiero destacar y por eso es que la fundación, el IFRS, a través del IASB, pues ha puesto un gran empeño en avanzar en este sentido. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que esperamos? Los cambios que esperamos se van a dar especialmente a nivel del marco conceptual de la NIF número 3, que es la norma de combinación de negocios, la NIF número 9, que es de instrumentos financieros, tenemos también allí la NIF número 10 y la NIF número 11, que habla de grupos de empresas, tenemos la NIF número 13, que es la norma de medición del valor razonable, y tenemos la NIF número 15, que trae un impacto sustancial, porque es la que habla de los ingresos provenientes de contratos con clientes. En un colorcito diferente, un azul tenue, está la NIF número 14 y está la NIF número 16. Estas normas fueron evaluadas por el IASB, pero dijeron, no se preocupen, hay muy pocas pymes, tal vez ninguna pyme que a nivel internacional tenga que ver con actividades reguladas. Y la NIF número 16, que seguramente ya la habrán escuchado muchos de ustedes, y que marca un cambio bastante importante en cuanto a la contabilidad del arrendador y del arrendatario, no fue tenida en cuenta en esta tercera versión de la NIF para las pymes. ¿Cuál es la razón fundamental? Que la NIF 16 comenzó a aplicar a partir del 1 de enero del año 2018. Y si bien es cierto, uno podría hacer cuentas y dice, bueno, pero ya lleva 5 años madurándose, el IASB todavía no ha desarrollado un proceso que es el Post-Implementation Review, es decir, preguntarle a todos los preparadores y a los usuarios de la información financiera si con esa NIF 16 se sienten cómodos o hay que hacerles ajustes. Entonces no quiso ser irresponsable el IASB, simplemente lo que manifestó fue, no vamos a cambiar lo que hoy día está en la sección número 20 de la versión del 2015 para el año 2025. Y palabras más, palabras menos. Si tenemos un contrato de arrendamiento en NIF para las pymes, seguiremos haciendo esa clasificación dual de lo que es un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo, ¿no? Y olvídense de la NIF 16, a menos de que estén en el grupo 1. Bien. Y también se tuvieron en cuenta algunos elementos de otras normas internacionales o de las mismas interpretaciones de las NIF.
Entonces aquí pues pueden ver, también tomé prestada esta diapositiva del IFRS de los principales cambios. Entonces, ¿qué va a cambiar respecto a la sección número 2? Estábamos trabajando con un marco conceptual que en algún momento dado pues estaba vigente para las normas plenas, pero en el año 2018 el IASB modificó su marco conceptual de esas normas plenas. Entonces lo que hace en NIF para las pymes, ¿qué es? Alinear, ¿vale? Por lo tanto, lo que son los principios, definiciones y conceptos, pues van a quedar mucho más estructurados y van a estar en línea con la aplicación de las diferentes secciones que han sido impactadas con esta tercera versión. En la parte de instrumentos financieros, taché esta partecita, ¿por qué razón? Porque el IASB había considerado que como en la NIF 9 de las normas plenas, se está utilizando el modelo de deterioro basado en pérdidas crediticias esperadas, quería que eso mismo se aplicara en NIF para las pymes. Pero al final del día y después de muchas discusiones dijeron, no le vamos a complicar por lo menos por ahora la vida más a las pymes, entonces mantengámonos con el modelo de pérdidas incurridas, ¿vale? Pero eso estuvo bastante, digamos, discutido allí. Ahora, ustedes han visto seguramente en la versión del año 2015, que sería la segunda versión, que hay una especie de excepción que dice la norma, la sección número 11, váyase a la NIC número 39, que entre otras está derogada cuando salió la NIF número 9, y establezca allí la forma en la cual va a reconocer y a medir los instrumentos financieros en NIF para las pymes. Resulta que pues es inconveniente, la NIC 39 ya no está operando, entonces lo que dice el IASB es quitemos esa excepción. Si está usted aplicando NIF para las pymes, pues aplique NIF para las pymes, no se vaya al marco de las normas plenas. Vamos a tener una novedad, aunque esta sí es más como de parte editorial, y es que hoy día tenemos la sección número 11 que habla de instrumentos financieros básicos y la sección número 12 que habla de otros temas relacionados con instrumentos financieros. IASB se pegó un cabezazo, digámoslo así coloquialmente, y dice, en la sección 11 vamos a colocar todo lo que tenga que ver con instrumentos financieros, bien sea básicos, bien sea otros temas relacionados. Pero entonces deja la sección 12 solita. ¿Qué va a colocar allí en la sección número 12? A veces hemos tenido muchas dificultades entendiendo cómo determinar, cómo medir el valor razonable, ¿cierto? Y es que si nos ponemos a leer las NIF plenas y pymes y el valor razonable, sí, hay que medirlo el valor razonable, pero ¿qué es el valor razonable? Entonces, la NIF número 13, que habla específicamente de qué es el valor razonable y cómo se debe medir, ahora se va a incorporar, por supuesto, en un lenguaje mucho más fácil de entender dentro de esa sección número 12. Luego entonces vamos a tener una herramienta fundamental para empezar a aplicar de una mejor manera esas normas, o mejor, esa sección cuando lo requieran otras secciones de la NIF para las pymes. Y quiero cerrar con esto. Y es la sección número 23. La sección número 23, ¿de qué trata? De ingresos de actividades ordinarias, así se llama hoy día. ¿Y qué va a pasar con esa sección número 23? Va a tomar como referencia el marco de la NIF número 15. ¿Alguien ha leído la NIF número 15? Salió económica, como 300 hojas nomás. Resulta que en el pasado, y lo que es la base de esta sección 23, es la NIC número 18 y la NIC número 11. Pero también habían como 4 interpretaciones por allí. Entonces el IASB dice, señores, vamos a tomar la NIC 11, la NIC 18, esas interpretaciones, más las necesidades que nos han presentado los usuarios de la información financiera y los preparadores, y vamos a sacar una sola norma que se llama ingresos de actividades ordinarias provenientes de contratos con clientes. Y esa va a ser la NIF número 15. Sin embargo, dice, oiga, está muy bien la forma en la cual estructuramos esa norma plena. Hagamos una simplificación para que de esta misma manera se aplique en el marco de la NIF para las pymes. Y entonces, ¿cómo estamos trabajando hoy en el marco de la NIF para las pymes? Su empresa, ¿a qué se dedica? A vender productos. Entonces, por acá hay unos párrafos que habla de que cuando usted vende productos tiene que cumplir con estos criterios para reconocer ingresos.
¿Usted qué hace? Presto servicios. Ah, aquí hay otros párrafos para que con base en esos criterios establecidos reconozca esos ingresos en la prestación de servicios. Contratos de construcción, ingresos provenientes de intereses, de regalías, de dividendos, cada cosita, ¿no? Nos la explicaban. Ahora no. Ahora nos dicen, señores, hay un modelo de 5 pasos para que usted pueda reconocer un ingreso. Que si es más fácil, que si es más difícil, pues bueno, ya cada uno juzgará. Lo que sí se espera es que haya un análisis más profundo, primero, de los contratos que firmamos con los clientes. Pero aquí sí quiero hacer una anotación desde ya. Seguramente más adelante tendremos tiempo de entrar en detalle con esta sección 23, pero cuando la norma internacional se refiere a un contrato, no es el típico contrato de 10, 20, 30 hojas firmado por todos los participantes en notaría, registrado, etcétera. No. Contrato para ellos simplemente es el acuerdo de voluntades, ¿sí? Porque seguramente uno ya va a empezar aquí, no, pero si yo estoy en una tiendita y yo vendo, no sé, una cajita de dulces, entonces me toca firmar un contrato para reconocer el ingreso. No, ahí hay un acuerdo de voluntades que implica desde luego la emisión de una factura. Y esa factura, de alguna u otra manera, cumpliría la forma legal. ¿Para qué? Para que quien vende pueda reconocer el ingreso, ¿vale? Entonces no es ese contrato de, imagínense, hablando de sostenibilidad y tumbando árboles para firmar contratos. Como complicada la cosa, ¿no? Pero sí tenemos que tener ese documento soporte, ¿con qué fin? Con el fin de seguir el proceso. Entonces, paso 1, identificar que existen contratos con clientes. Paso número 2, ¿quién es el que tiene que reconocer el ingreso? El vendedor. ¿Cuáles son los compromisos del vendedor para con el cliente? ¿Le va a suministrar un servicio? ¿Le va a vender un bien? ¿Le va a generar un nuevo activo, un contrato de construcción? Entonces tiene que establecer cuáles son sus obligaciones de desempeño o, como lo denomina esta norma, los compromisos que tiene que asumir. Tercer paso, tiene que establecer cuál es el precio de la transacción. Fácil, si yo vendo computadores y en mi lista de precios dice todos los computadores los vendo a 3 millones, pues ese es su precio de la transacción. Sin embargo, ¿qué particularidad tenemos los colombianos especialmente? Dame una rebajita. O sea, sí, es que 3 millones con esta situación económica, le pago 2.500, no le pago ya, le pago en un año, ¿sí? No le pago con pesos, le pago con bitcoins. No, mentiras, hasta allá no. El hecho es que se empiezan a generar una serie de lo que la norma denomina como contraprestaciones variables. Entonces, ¿cuál es el efecto de una devolución? ¿Cuál es el efecto de un descuento? ¿Cuál es el efecto de una rebaja? ¿Sí? Eso va a tener que analizarse en el precio de la transacción, porque el hecho de que yo le diga aquí al señor, oiga, le vendo el computador en 3 millones, pero él dice, déjemelo en 2.800, te lo dejo en 2.800, ¿qué implicaciones tiene frente al ingreso? ¿Cuál va a ser el flujo de efectivo que voy a recibir, los 3 o los 2.800? Luego, entonces, no puedo mostrar un ingreso por 3 millones porque no lo voy a recibir, ¿de acuerdo? Serían los 2.800. Ahora bien, paso número 4, asignar ese precio de la transacción. ¿Han visto que a veces hay contratos en donde está tanto la venta de bienes como la prestación de servicios? Están ahí revueltos. Entonces le entrego esta máquina, pero le tengo un servicio de instalación, de mantenimiento. Y ahí a veces se comienza a complicar uno la vida, porque uno dice, bueno, ¿y cuándo reconozco el ingreso? ¿Cuándo entrego el bien? ¿Cuándo termino de prestar el servicio? Pero no solamente eso, y es que cuando se empaquetan estos contratos, pues obviamente terminan siendo mucho más beneficiosos para el cliente que si comprara el bien o si solicitara una prestación de servicio de manera individual. Entonces dice, bien vale 100, servicio vale 100, pero empaquetados todo le cuesta 180. Es más, algunas empresas de telecomunicaciones dicen, tranquilo, yo le regalo el bien, ¿cierto? Le regalo el celular. Y uno se va feliz como cliente. Pero uno después se queda pensando como contador, oye, ¿y cómo registrarán ese celular allá? Pues no es que ellos no hayan vendido el celular, lo vendieron. Pero lo que tienen que hacer, ¿qué es? Una regla de 3 para establecer de ese valor total del contrato, cuánto le corresponde a la venta del equipo
y cuánto le corresponde a la prestación del servicio. Y cerramos con el paso quinto, con base en ese mismo ejemplo. ¿Cuándo puede reconocer la venta del equipo este vendedor, esta empresa de telecomunicaciones? Cuando lo entregue, ¿cierto? Ya transfirió riesgos y ventajas asociados al bien, ya puede reconocer ese ingreso. Pero ¿cuándo puede reconocer el ingreso en la prestación de servicios? ¿Será que lo puede reconocer inmediatamente? No, dependiendo de los términos, que probablemente sean 1 o 2 años, ¿cierto? Entonces, estos son los cambios, claro, muy generales de lo que traería como tal la sección número 23. Bien, solamente pregunta rápida para los organizadores. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, mis estimados. Sí. Muchas gracias, muy amable, muy querido. Entonces, bueno, insisto, este material seguramente va a estar disponible para ustedes y es para que ustedes lo vean, lo revisen, lo analicen. Si tienen dudas, comentarios, si nos quieren ayudar justamente en estas mesas que vamos a establecer, por favor, entren a nuestra página de internet www.ctcp.gov.co, escríbanos allí, también hay un espacio para hacer preguntas. Y si no, también en la misma página, ustedes pueden encontrar los correos institucionales de los consejeros. Si hay un asunto particular que quieran discutir con nosotros, siéntanse libres, por favor, de acercarse. Entonces, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad y que pasen un feliz resto de jornada.